Comienzo compartiendo las palabras del portavoz en nombre del Gobierno en memoria de todas las víctimas del acto terrorista del 11 de marzo. Pero también, como no, con un sentimiento de orgullo. Y quiero situar que nos sentimos muy orgullosos en el conjunto del Gobierno y muy especialmente en la consejería que me honro presidir por lo que ha significado el trabajo intenso, muy participativo, de carácter transversal, ilusionante, para hacer posible la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Yo quiero agradecer, en primer lugar, el esfuerzo a cuanto han hecho posible hoy esta ley al servicio de una mayoría de andaluces y andaluzas que tienen un amplio sentimiento y necesidad de que los temas de verdad, justicia y reparación se pusieran encima de la mesa por parte del Gobierno de nuestra comunidad. Yo creo que estamos ante una ley sentida, importante y necesaria, y además democrática, muy democrática. En el marco de los derechos humanos, que es donde se inscribe esta ley, y en el marco de lo recogido en la Constitución española y, cómo no, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero agradecer especialmente a las asociaciones memorialistas, a las universidades, a un número muy importante de investigadores, a todos los departamentos, diría, del conjunto del Gobierno, porque hay que resaltar que son 7 departamentos los que han contribuido a este texto de carácter legislativo. Y yo muy especialmente a quienes han colaborado desde la Dirección General de Memoria Democrática de Andalucía, con su director Luis Naranjo al frente. Entre otras razones porque creo que han hecho un trabajo magnífico la gente que acompaña a la Dirección General. Por otra parte, cumplimos. El Gobierno de la Junta de Andalucía cumple sus compromisos de gobierno. Y esta ley era un compromiso de gobierno y, por lo tanto, nos sentimos orgullosos de la misma y estamos ante una ley que va a hacer posible los objetivos centrales de la misma. El objetivo de la verdad y que nada quede en el olvido, el objetivo de la justicia, el objetivo de reparación de derechos, de dignidad y, sobre todo, ese rescatar del olvido a los miles de hombres y mujeres, de andaluces y andaluzas que en la lucha y en los elementos de represalia sintieron la dureza del franquismo y la dureza del fascismo durante una etapa importante de la vida de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, hoy es un gran día para la democracia, yo creo que es un gran día para los demócratas. Yo con humildad, es decir, quiero situar que incluso un día histórico para la democracia, histórico para muchos hombres y mujeres de nuestra tierra. Andalucía se pone al mismo tiempo con esta ley a la vanguardia de la memoria democrática en el conjunto del país. Y eso también nos llena de satisfacción al Consejo de Gobierno. Asumimos al mismo tiempo el deber público de la memoria como parte del Estado democrático y nos responsabilizamos con los cumplimientos y mandatos que esta ley genera en materia de derecho, así también con los elementos de recursos públicos que fuesen necesarios en el marco, como no podía ser de otra forma, de las políticas de austeridad que en estos momentos estamos viviendo. Yo creo que se reconoce el pasado, pero se mira al futuro de forma constructiva. Y ese es un elemento central y muy importante de la ley. Recuperar cualquier elemento del olvido, recuperar todo lo que es nuestra historia, pero planteando, lógicamente, hacia el futuro los elementos de una forma constructiva. Por lo tanto, es una ley de reforzamiento democrático y es una ley en la que el derecho a la no repetición de los hechos ocurridos a lo largo de toda la historia, especialmente desde 1936 en adelante, no se vuelvan a repetir. Por lo tanto, estamos en una ley que mira al pasado para no repetir determinados hechos de cara al futuro. Y al mismo tiempo la ley coincide en diversos aspectos que me parece importante señalar. Está en el camino de convergencia con lo expresado por el relator de la ONU que días atrás estuvo en nuestro país, pero también con el derecho internacional y con todo lo que significa los derechos ligados a los aspectos de carácter humano. Por lo tanto, tienen esos antecedentes en el relator de la ONU, en el tema de la Ley Estatal de Memoria Histórica, en el de la Ley de Memoria Histórica de Navarra, en las leyes de Cataluña, es decir, la Ley de Memorial Democrático, elementos, lógicamente, que sirven de antecedente a esta ley. Yo diría, además, que hay que resaltar el recorrido de la ley. La ley tiene un amplio recorrido. No se llega a esta ley sin que haya una historia detrás de la misma.
Creo que ha habido una historia muy recuperada y reforzada en estos 2 años de acción del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía en un nuevo tiempo político. Y digo que viene prácticamente desde el año 2003. Desde el año 2003 se dan unos primeros pasos en Andalucía que culminan hoy con esta ley de memoria democrática. El decreto 334/2003, que habla del reconocimiento institucional y social de las personas desaparecidas en la Guerra Civil Española y en la posguerra, el decreto 372 de 2010, que establece indemnizaciones a mujeres que sufrieron, es decir, formas de represión en la dictadura franquista, el comisionado para la memoria histórica andaluza, y también el decreto 264/2011 de 2 de agosto, con el que se crean y regulan las figuras del lugar de la memoria histórica de Andalucía y el catálogo de lugares de memoria histórica de Andalucía. Por lo tanto, las políticas públicas de memoria en el resto de las comunidades autónomas han avanzado mucho menos que ha avanzado nuestra comunidad. Por eso nuestra comunidad se pone hoy con esta ley y también con las acciones que se vienen haciendo en los 2 últimos años a la vanguardia de todo el tema memorialista en el conjunto del Estado. Andalucía, con este anteproyecto de ley de memoria democrática, salda al mismo tiempo una deuda con las víctimas de la represión franquista, una deuda con los luchadores y luchadoras por la libertad y por la democracia, y con la aspiración del pueblo andaluz en su camino hacia la autonomía plena. Por lo tanto, es una ley que salda deudas, y que salda deudas a los hombres y mujeres que lucharon en defensa de la democracia y en defensa de nuestra comunidad autónoma. Es un anteproyecto de ley ciudadana porque son miles y miles de andaluces a los que van dirigidas. Miles y miles de familias, de hermanos, de hermanas, de hijos, de hijas, de nietos, de nietas, que ven recogidas en las aspiraciones de esta ley los elementos de verdad, justicia y reparación con las víctimas y también, cómo no, con la historia. Es un anteproyecto de ley contra el olvido y contra el silencio. Este anteproyecto de ley responde al compromiso del Gobierno andaluz con los derechos humanos, con los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación, a la que me refiero, y la ley se centra en ello. El anteproyecto de ley, es decir, pretende fortalecer los pilares de la democracia y solo conociendo la verdad se puede evitar volver a actitudes del pasado, que es también un objetivo central de esta ley. Jamás volver a actitudes y a hechos del pasado. Ha sido, por lo tanto, un anteproyecto de ley que nace de esa participación directa de las asociaciones. Hay que reconocer que el trabajo memorialista ha sido magnífico, impresionante. Yo creo que hay que reconocer que sin ese impulso, sin esa recuperación, sin ese elemento de impulso de la conciencia memorialista del conjunto de Andalucía, gracias a las asociaciones y al buen trabajo que se ha hecho desde la Dirección General, no hubiera sido posible esta ley. Andalucía, por lo tanto, es un ejemplo a seguir hoy, y eso también me llena de orgullo, de las políticas en materia de memoria democrática. Andalucía también reconoce con este anteproyecto de ley la figura de Blas Infante, y lo reconoce más allá de estar reconocido en nuestro estatuto como padre de la patria andaluza, lo reconoce también como un represaliado por defender el ideal andaluz. Por lo tanto, también en ese objetivo tiene la ley de hacer la nulidad de sentencias que se hicieron en ese tiempo de forma tan nefasta, tan desastrosa y con tanto daño. La Dirección General ha conseguido revitalizar el movimiento memorialista y hoy es un buen día para reconocerlo, para pedirles que sigan impulsando en esa revitalización. Y este anteproyecto pretende ser de todos y de todas, donde no tiene cabida. Por eso os invito a todos los grupos parlamentarios a que lo debatan. Yo creo que esto puede ser todavía mejorado y tiene que ser de todos y de todas los grupos parlamentarios. Y con ese elemento nace el anteproyecto. El anteproyecto tiene una serie de cuestiones, en las que iré rápidamente, que quiero situar y que lo tenéis en el dossier que hemos entregado. Es decir, el periodo y derecho del mismo. Yo creo que cabe resaltar que hemos ido más allá de lo que representaba exclusivamente los hechos, muchas veces memorialistas, desde el año 1936 hacia adelante. Nos remontamos a 1931, porque hemos querido remontarnos a lo que es la memoria democrática de Andalucía, esa memoria democrática y de lucha por los elementos de autogobierno del pueblo andaluz, que prácticamente se sustancia desde ese 1931 hacia adelante, si bien es cierto que hay todavía hechos en la historia democrática de nuestro pueblo que también son dignos de resaltar y que viene recogido en el preámbulo del Estatuto de Autonomía.
La ampliación de este margen temporal responde a que esta ley también quiere reconocer la expresión totalmente democrática del pueblo andaluz y por eso no es una ley de memoria histórica, sino es una ley de memoria democrática. La norma define el derecho a conocer la verdad y el derecho a conocer la historia y la lucha de nuestros pueblos, de nuestros hombres y mujeres. El tema también, hay un apartado dedicado a las víctimas, como un elemento central y fundamental. Concreta aún más el catálogo de víctimas, a los fusilados, guerrilleros, condenados, exiliados, familiares desaparecidos, represaliados, se suman los niños, niñas robadas o quienes sufrieron la tortura al estar en campos de exterminio nazi. Se elabora un censo de víctimas de la represión en Andalucía que tendrá carácter público. Las víctimas tendrán un día de recuerdo. También situamos el día de conmemorar, lógicamente, el tema de la memoria democrática. Ese día elegido es el 14 de junio, porque en el 2003 se hizo la primera exhumación de una de las personas fallecidas, asesinadas en aquellos momentos tan trágicos. Las víctimas tendrán, por lo tanto, ese día del recuerdo. De acuerdo con los ayuntamientos, se impulsará la dignificación de las fosas comunes en los cementerios. Los lugares de los senderos para la memoria, que ya están en más de 34 señalizados hasta llegar a un número de 61, lógicamente se creará para ello el catálogo de lugares de la memoria democrática. Tendrán un grado de protección para garantizar su conservación. Cualquier modificación tiene que ser autorizada por la Consejería con las competencias que esta ley establece. En ese catálogo también se recogerá las figuras del Sendero de la Memoria. Los planes urbanísticos de los pueblos tendrán que tener en cuenta los lugares inscritos en el catálogo para preservar su conservación y será necesario un informe vinculante de la Consejería donde residan las competencias de memoria democrática también para el tema, lógicamente, de los planes de ordenación urbana. En el tema de los símbolos, es decir, que hay una cuestión muy clara, se fija un plazo taxativo de 18 meses para la retirada de los símbolos que hagan mención en toda esa etapa a los elementos fascistas o a los elementos de la dictadura o a los elementos del franquismo. Por lo tanto, retirar esos símbolos de los nombres de calles, de plazas, de avenidas que exaltan o siguen exaltando el golpe de 1936 y a los aspectos del franquismo. A diferencia de la ley estatal, no se considerará que concurren razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura, ni en placas, ni en escudos, ni en inscripciones sobre edificios singulares o históricos. Y de lo contrario, la Junta podrá efectuar, lógicamente, la retirada subsidiariamente de estos aspectos. Se plantea el tema de fosas en los artículos 7 y 15. La Junta llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas. Habrá un plan andaluz de memoria democrática, donde se priorizarán las medidas y actuaciones para la localización, exhumación y, en su caso, la identificación, y se concretarán otras políticas. Este plan tendrá el carácter de cuatrienal, pero habrá planes, lógicamente, anuales dentro del mismo. Se elaborará un mapa de las áreas donde se localizan las fosas. La localización de exhumaciones e identificación se incoará de oficio por la Junta y por los ayuntamientos, a instancias de familiares o a entidades memorialistas e investigadoras. El Gobierno andaluz va un paso más allá, ya que cuando los enterramientos estén en terrenos de propiedad privada, si el propietario no da su consentimiento, se procederá a expropiación temporal de uso de los terrenos mientras se producen todos los elementos de identificación en las determinadas exhumaciones. Y la Junta establecerá un nuevo protocolo para la exhumación, traslado y custodia de los restos hallados en las fosas comunes, en concordancia con lo establecido por las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, habrá un elemento de infracciones y sanciones. Pero yo quiero decir que no tiene una voluntad sancionadora en absoluto la Ley de Memoria Democrática. Tiene una voluntad, es decir, de justicia, de reparación, de verdad, de conocimiento en definitiva. Pero están muy graves y leves cuando efectivamente se atienda al incumplimiento de esta ley, que a partir de que esté aprobada nos obliga a todos los andaluces y andaluzas, a todas sus organizaciones y a todas sus instituciones. También habrá cuestiones de pruebas genéticas y la Junta realizará esas pruebas que permitan la identificación de los restos. La justicia tiene también otro apartado en este tema. La Junta denunciará ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en localizaciones o en identificaciones.
y también la Consejería competente podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico de la Junta en representación de Administración Autónoma en aquellos procedimientos de los que no haya habido o haya sido denunciante. Actos públicos y trabajos forzados también hay una parte que recoge los mismos. Hay un tema también desde el punto de vista de la educación. Se incluirá la memoria democrática en los elementos de educación secundaria obligatoria, del bachillerato y de la educación permanente de personas adultas para que efectivamente sea conocido todos los elementos que nuestra historia tiene que situar. Y el lugar no puede ser otro que en los elementos de los aspectos de historia que se dan en nuestro centro o de aquellas leyes para el derecho de la ciudadanía que pueda albergar elementos en referencia a la memoria democrática y al conocimiento democrático de nuestra historia. El objetivo, revisar los contenidos para garantizar se ofrezca información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, desde el momento que la ley plantea un elemento temporal y también, como no, de aquellos que anterior a la ley se pueden incorporar a los elementos de estudio y a los elementos de conocimiento. Y se impulsará, como hasta ahora se viene haciendo, la colaboración estrecha con las universidades andaluzas, la incorporación de la memoria de los estudios universitarios que procedan, porque se trata, lógicamente, de ganar el conocimiento máximo en el marco de la verdad de lo que representa nuestra historia. Los archivos y documentos también vienen siendo tratados en la ley y el Gobierno andaluz, por lo tanto, impulsará las medidas necesarias para la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas en Andalucía durante la Guerra Civil y el franquismo. Y cada año, de acuerdo con la disponibilidad económica, por eso antes hablaba del ejercicio también de responsabilidad en el marco de la austeridad presupuestaria, se establecerá un programa para la adquisición, copia, suscripción de convenios sobre los documentos que amparan nuestra historia y se fijará en el Plan Andaluz de Memoria Democrática las actuaciones necesarias para recuperar todos los documentos y testimonios orales relativos a ese periodo. También se impulsará el Instituto y Plan Andaluz de Memoria Democrática, un instituto de memoria democrática que asumirá el estudio, la investigación, el impulso de las medidas que garanticen el cumplimiento de esta norma. Y al mismo tiempo también las entidades locales se plantean elementos de colaborar con los ayuntamientos desde la Junta en la aplicación de la ley, de colaborar y reconocer desde esta ley y en la colaboración al movimiento asociativo. Y se creará un órgano importante que es el Consejo de Memoria Democrática como órgano de participación. Y concluyo pidiendo disculpas por quizás en un tema que nos parece muy importante y nos llena de orgullo haberme alargado. Pero yo creo que es un anteproyecto de ley transversal, de ley sentida y de ley necesaria. Y es un anteproyecto de reforzamiento de la democracia, de empoderamiento de los demócratas. Son 7 consejerías las que se han visto implicadas en su redacción, en función de las competencias de cada consejería, además de la Consejería de la Administración Local. Ha participado las de Justicia, Interior, Turismo, Comercio, Salud, Hacienda, Administración Pública, Educación, Cultura y Presidencia. La ley andaluza va a aumentar también, cómo no, los recursos dedicados a memoria democrática y amplía la cobertura de los programas de reparación para incluir a todas las víctimas. Y lo hace en el marco desde el convencimiento de que estamos haciendo mucho con escasos recursos desde los 2 últimos años. Es un anteproyecto de ley, ya digo, que ha gozado con la máxima participación, pretende cumplir con los preceptos básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y con lo establecido en el derecho internacional, verdad, justicia, garantía de no repetición, en la que quiero hacer mucho énfasis porque la ley lo hace. Garantía de no repetición, conocimiento de los hechos para que los hechos no se vuelvan a repetir nunca en la historia de nuestra comunidad ni de nuestro país. Y es un anteproyecto de ley que tiene como objetivo fortalecer los pilares de la acción democrática para garantizar todos esos aspectos. Y es un anteproyecto de ley que tiene como objetivo cerrar las heridas que aún continúan abiertas y acabar con el silencio de décadas. Este es el objetivo que tiene esta ley, de la que vuelvo a insistir. Nos sentimos y me siento personalmente muy orgulloso y es un cumplimiento del compromiso del Consejo de Gobierno. Gracias.